Estamos con un nuevo episodio de la serie Maestros del Transporte, en el que nos vamos a dedicar a hablar del tema del ferrocarril, que es un tema ya recurrente en este blog y que nos gusta mucho como modo sostenible. En esta ocasión estamos con Iñaki Barrón, un histórico del mundo ferroviario, que ha sido director de viajeros de la UIC, que es ahora nos contará, es la Asociación Internacional del Mundo Ferroviario, ¿no? Y bueno, Iñaki, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias por la confianza de contarme y de considerarme maestro. Lo que puedo aportar lo eres. Ahora cuéntanos de hecho un poquito de tu trayectoria, ¿no? Bueno, pues yo soy ingeniero de caminos y máster en MBA por el IES de Madrid. He dedicado toda mi vida profesional y la sigo dedicando al ferrocarril. Llevo trabajado en el entorno de Renfe, Adif, etcétera, 42 años. Y justo va a hacer ahora 42 años. Y de esos 42 años he pasado 20 y medio como responsable, representante de España en la Unión Internacional de Ferrocarriles en París, en donde estuve unos años de director del Departamento de Alta Velocidad y después de director del Departamento de Viajeros, que englobaba alta velocidad, estaciones y muchas más cosas. Entonces, bueno, por eso no me considero ser ni más importante ni menos que nadie, pero sí que es verdad que estar 20 años en un observatorio desde el que se ven todos los ferrocarriles del mundo es un privilegio que te da un background, si me permite la expresión en inglés, que no tengo derecho a guardármelo y por eso pues, estoy encantado de poder compartir lo que pueda con vosotros. No, y eso te lo agradecemos especialmente, que nosotros tenemos esa filosofía también de compartir. Y la primera, justo has mencionado el tema de estaciones, y sobre eso es lo primero que me gustaría que hablases. ¿Qué piensas sobre el tema de las estaciones ferroviarias? Bueno, pues en el mundo del ferrocarril las estaciones son un elemento clave. Normalmente cuando se piensa en un sistema de alta velocidad, que es lo que está de moda ahora, o de cercanías, pensamos en líneas. Realmente lo que hay que pensar es en estaciones. Yo siempre digo que construir un sistema de ferroviario de alta velocidad, que es un sistema, no olvidemos que el sistema se compone de muchísimas cosas, materiales, inmateriales, etc. Definir un sistema y empezar a hacer un sistema o acondicionar un sistema implica unir estaciones, no unir ciudades. Claro, una ciudad pequeña o una ciudad mediana, pues una estación se puede colocar casi en cualquier sitio porque va a servir, en principio va a servir de manera parecida, esté en un sitio o en otro. Pero en una área urbana enorme, grande, como Madrid, Barcelona, Londres, París, etc., es fundamental. No sirve de nada llegar en muy poco tiempo de una ciudad o de un punto lejano a esta ciudad si luego voy a emplear el mismo tiempo o más en cruzar la ciudad o en batirme con el tráfico, etcétera, para llegar hasta mi destino final, o al revés, que pueda perder mi tren porque tengo unos problemas de accesibilidad. Las estaciones son unos elementos estratégicos y yo siempre lo insisto mucho en ello y nunca me canso de repetirlo. Antes incluso de hacer una línea tenemos que decir la estación, dónde va a estar y llegar hasta allí. Muchas veces queremos que llegue nuestra línea de ferrocarril llegue a un punto, pero luego es inaccesible, no se puede llegar. Entonces, ahí nos dieron muchos ejemplos, por ejemplo, los franceses, cuando crearon sus sistemas de TGV en los años 80, concretamente para llegar al TGV Atlántico, utilizaron un pasillo que tenían, una antigua línea que podían aprovechar para poder llegar al mismo centro de París. Es decir, el acceso a la estación desde el ferrocarril es tan importante como el acceso de los viajeros a la estación desde la ciudad. Yo insisto, como decía nuestro amigo Javier Bustilme, yo siempre lo recuerdo porque ese sí que era un maestro de maestros, y decía que el creador de la cadena de hoteles Hilton tenía 3 secretos para el éxito de sus hoteles. El primero era la situación, el segundo era la situación y el tercero era la situación. En las estaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que es fundamental tener esa sensación de valor estratégico, en primer lugar por la situación, en segundo lugar por la funcionalidad de la estación. No olvidemos que estamos moviendo millones de viajeros al año y eso hay que conducirlo de una manera adecuada para todos, ¿no? Y en tercer lugar por la movilidad, que es el complemento. Justo sobre eso te quería preguntar ahora también, ¿no? Como la intermodalidad, la movilidad en su conjunto y la relación con estas estaciones y el ferrocarril.
Bueno, pues sobre todo la intermodalidad, luego la movilidad dentro del área urbana ya depende más de la región y de la zona en donde nos estemos moviendo. En fin, cada ciudad, cada área urbana tiene sus particularidades, sus leyes, sus costumbres, etc. Pero la conexión de un sistema de alta velocidad, por ejemplo, un sistema de cercanías, que estamos inyectando y absorbiendo unos flujos enormes de viajeros, de personas, pues estamos hablando de una estación que puede mover 20, 25, 30 millones de viajeros al año, ¿no? Esto con sus estacionalidades y demás, pero esta gente no vive en la estación y donde van a la otra estación se quedan allí. Es decir, que llegan a la estación, utilizan el tren, llegan a la estación y se van a otra urbana. Entonces, esa intermodalidad es fundamental y además no es simétrica. Por ejemplo, si estamos pensando en una intermodalidad tren-avión, no es lo mismo tren-avión que avión-tren. Entre otras cosas porque el ferrocarril, una de las cualidades es que ofrece frecuencia. No solo tiempos de viaje y capacidades, sino frecuencias. Entonces, esa frecuencia nos puede permitir, si tengo un tren cada media hora, cada 20 minutos, cada hora, me puede permitir que el avión llegue con retraso. Pero si es al revés, no, porque el avión no tiene esas frecuencias. Un puente aéreo puede haber, pero generalmente no tiene esas frecuencias que combinan con el ferrocarril. La carretera pasa 3/4 de lo mismo, tanto vehículos privados como vehículos públicos o semi-privados, como hay ahora. Es fundamental tener esa visión, ponerse en la piel del viajero y cada una de esas hormiguitas que van llegando en nuestro tren y tienen que ir a distintos destinos y facilitarles el camino. Hay que ponérselo fácil. Un detalle, por ejemplo, que forma parte de la sostenibilidad es la seguridad. Yeah. La gente corre en las estaciones, por la razón que sea, porque llegan tarde, por lo que sea, corren. Entonces, si tengo el suelo mojado o tengo un acceso que tengo un coche de exposición en medio del vestíbulo o no tengo bien señalado dónde está la vía 5, pues ese señor va a correr probablemente de una manera en la que se pueda accidentar y además que puede perder su tren porque puede ir a un sitio equivocado. Es decir, hay que pensar en todo y es mucho más complicado definir y diseñar la funcionalidad de una gran estación, mucho más complicado de lo que parece. Y además, en este mundo del transporte hecho por gente de fuera del mundo del transporte, políticos, arquitectos, de prestigio, etc., se da valor a una serie de cosas, pero no a la funcionalidad antes que... Es decir, a mí me parece bien. Esa es la clave. La clave es la funcionalidad, el diseño funcional. Entonces, luego, ser consecuente con ese diseño funcional. Ha habido estaciones que se han diseñado muy bien funcionalmente, pero luego no se han utilizado como estaban diseñadas. Entonces, ahí no estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces, sobre todo eso es una tendencia de los grandes despachos de arquitectura, hacer un edificio emblemático. Bueno, pues está muy bien. Habría que ver si eso entra dentro de la financiación del propio sistema ferroviario o no es necesario, pero ponerle el capuchón con un velo maravilloso, arquitectural, arquitectónico, etc., pues está muy bien, siempre que dentro haya una funcionalidad que responda. Estamos haciendo elementos que eso teníamos un título de un estudio que hicimos en la UIC, era la estación es punto de unión o de ruptura, ¿no? Y es que es las dos cosas, pero además es una parte de la ciudad en donde la gente puede transitar. A mí me gusta cuando voy a Zúrich, en la vía 1 de la estación de Zúrich, en el andén, en el otro lado del andén, tengo coches, bicicletas, taxis, una señora con un cochecito, es la ciudad. Y tengo en el mismo sitio la vía 1 y desde ahí paso por el subterráneo o por la cabecera, pues voy al otro lado de la ciudad. Es decir, la propia estación forma parte de la ciudad, por eso es muy importante que esté bien ensamblada, bien situada. Justo te iba a preguntar que si nos contabas algunos casos de buenas prácticas que... Pues sí, nacionales hay o internacionales o cosas emblemáticas que te parecen que van en la línea de todo esto. Por supuesto. Yo empezaría por Madrid y Barcelona. Son dos ejemplos. Todavía estamos en obras ahora, tanto en Madrid como en Barcelona, y nos esperan un tiempo pues un poco complicado. Pero cuando está terminado hay dos túneles, uno en Madrid y otro en Barcelona, que conectan en la red norte y la red sur en el caso de Madrid y el este-oeste en el caso de Barcelona. Entonces, esto que es lo que más miedo suele dar a las autoridades que deciden la financiación del transporte, hacer un túnel dentro de la ciudad, madre mía, 8 kilómetros, 10 kilómetros. Bueno, aquí lo hemos hecho y eso es fundamental. Dentro de poco, dentro de no mucho tiempo, no sé, cuando esté
todo ya terminado de manera funcional, pues un viajero que venga de Valencia se podrá bajar en Atocha o en Chamartín y tal vez pueda continuar a Valladolid, no sé, depende de los servicios, o al aeropuerto, que sería también otro de los sueños. En Barcelona igual, podrás bajar el tren o tomar el tren en Sants o en Sagrera. En Valencia todavía no se ha empezado, y hay una cierta polémica, pero está previsto que haya un túnel también que atraviese la ciudad. Esos son unos ejemplos que creo que solamente están superados por un ejemplo espectacular que es en Corea, en la capital, en Seúl. Decidieron que tenían que hacer una segunda estación en el barrio de negocios, en el Gangnam, no sé cómo se pronuncia, muy famoso por los bailes y por otras cosas, pero es el barrio de negocios y necesitaban tener una terminal de alta velocidad allí. Bueno, pues la mejor manera de hacerlo fue construir los kilómetros de largo, que es el túnel que se explota a mayor velocidad en el mundo en este momento. Es un túnel largo, es un túnel de 52-53 kilómetros que se explota a 310 kilómetros por hora. Y además eso lo he comprobado porque he estado en las pruebas y lo he visto, y es una cosa sorprendente hacer un túnel así. Bueno, pues eso demuestra la importancia que se le da a la situación estratégica de la estación. Como funcionalidad, a mí me encanta el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Tú estás en el centro del vestíbulo, es bastante, luego el aeropuerto para un lado, para otro, pero las vías ahí mismo, o sea, en el mismo vestíbulo tienes los andenes que te conectan con todo el país, tienes las terminales de aviación, tienes los aviones, los autobuses, tienes, no sé, incluso el metro te llega también, y parking, etc. Es decir, es no se sabe si es estación o aeropuerto, es un centro multimodal en el que todo está perfectamente encajado, tiene sus tiendas, tiene sus cosas. Entonces, para mí los dos mejores ejemplos quizá de diseño funcional son Ámsterdam, Schiphol, y Frankfurt, que es otra estación también que te deja en el vestíbulo. Luego ya puedes facturar desde Berlín y tomar hasta Frankfurt y volar hasta Nueva York, o no, eso ya es cuestión de las compañías aéreas, de la logística, pero al menos tienes el acceso al aeropuerto de una manera racional. Luego hay muchos más ejemplos, hay Bruselas también, por ejemplo, puedes cruzar la ciudad, desde el aeropuerto. En fin, yo creo que hay que fijarse y tomar siempre nota de los buenos ejemplos y de los buenos desarrollos de estación, tanto en cuanto a situación como en funcionalidad. Y luego ya la conexión con la ciudad, eso ya interviene la movilidad, intervienen otros factores, ¿no? Pues nos has dado unos mensajes muy claros, pero bueno, tenemos un montón de amigos y seguidores en América Latina, y a mí me gusta siempre terminar estas entrevistas pues, con algún mensaje especial para ellos que en el tema de ferroviarios todavía no están tan avanzados como nosotros, y pues si tienes algún mensaje que pudieras recomendar, alguna recomendación. Te agradezco que me hagas esta sugerencia. Yo más que mensaje les diría una palabra, que se graben bien una palabra, que se llama gobernanza. La palabra gobernanza es una palabra que se puede definir de muchas maneras, pero yo la definiría como el arte, porque yo creo que es un arte, de definir quién decide qué. Normalmente cuando hablamos de una estación, digo, bueno, esto es cosa del ferrocarril, esto es cosa del ministerio, esto es cosa, esto es cosa de todos. Y acabamos de decir que la estación es el punto de unión, el punto de encuentro de todo el mundo. Entonces, a la hora de definir o de redefinir o de remodelar una estación, naturalmente tiene que intervenir el ferrocarril, los estamentos que sean. En Europa es un poco más complicado porque tenemos gestores y operadores, etcétera, autoridades estatales, federales, lo que sea, pero también está la ciudad y el área metropolitana, están los taxistas, están los transportes urbanos, están los comerciantes, está la gente que vive cerca, están los que utilizan bicicletas, están los que tienen negocios susceptibles de estar en la estación, los coches de alquiler, en fin. Hay muchísima gente que tiene algo que decir en el desarrollo de una estación. Entonces, el juntarlos a todos, y cada uno con su peso, lógicamente el que lleva una bicicleta no va a decidir dónde van los andenes, pero ¿por qué no decirles que él pueda decir y por qué no puedo tomar mi bicicleta directamente en el andén y salir por ahí zumbando a otro sitio, ¿no? Tenemos que evitar apriorismos, tenemos que ser modernos, innovadores, pensar en que cada obra que hacemos no la estamos haciendo para ahora, la estamos haciendo para dentro de 10, 20, 30, 40 años o más incluso. Es decir, que nuestros hijos y nuestros nietos son quienes lo van a utilizar y muchas veces quienes lo van a pagar, para bien o para mal. Entonces, yo esa palabra gobernanza
creo que hay que tenerla siempre presente. Y es como el arte de juntar a todos los que tienen algo que decir y que decida cada cual en el nivel y en el grado que tenga que decidir. Es un ejemplo también de democracia. Eso siempre suena bien. Inmediatamente después de decidir, de definir quién decide qué, viene la siguiente cuestión, que es quién financia qué, quién se preocupa de qué, quién responde de qué. Bueno, es una forma de hacer partícipes del transporte a todos. O sea, no podemos hacer el estereotipo del siglo XIX, tenemos caballo, tenemos tren, tenemos estación. Las cosas hoy día, como decimos en ingeniería, sin solución de continuidad. Es decir, no tiene que haber ninguna solución para darle continuidad a nada. Tiene que ser todo un continuo, como acabamos de decir en la estación de Zurich y otra mucho, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la palabra que yo recomendaría a nuestros amigos de Latinoamérica y de muchos otros sitios. Muchos otros sitios, sí, sí. Hay quien lo hace bien, ¿eh? En Francia estas cosas lo llevan bien. Francia es un ejemplo, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo. Tal vez son un poco lentos a la hora de, no lentos, sino que tienen que comprobar demasiadas cosas a la hora de desarrollar esta gobernanza, pero para mí son un buen ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas pensando desde el principio hasta el final. No hacer la línea y luego decir, así es que no hemos hecho la estación, o es que se me han olvidado los talleres, o es que se me ha... no se puede olvidar nada. En el sistema de transporte, el sistema ferroviario en particular, tiene que intervenir todo. Entonces yo creo que todo hay que estar considerándolo desde el principio. Gobernanza y buenas prácticas y futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra sociedad. Me encanta que digas lo de los nietos. Sí, por eso es que para nosotros eso es importante. Pues oye, Iñaki, te agradezco muchísimo, creo que nos ha dado muchísimos mensajes, como siempre intentando contribuir a lo que ha dicho al principio, a distribuir el conocimiento y la experiencia de tantos años, y muchísimas gracias, Iñaki. Pues encantado, gracias a vosotros.